¿Sabías que tus oraciones podrían estar siendo saboteadas por 3 palabras asesinas que repites todos los días sin saberlo? Estas 3 palabras no suenan peligrosas. De hecho, probablemente las has dicho con el corazón sincero, con fe, con lágrimas, creyendo que agradaban a Dios. Pero en el mundo espiritual, cada vez que las pronuncias, le estás cediendo territorio al enemigo y bloqueando las respuestas del cielo. Son palabras que se disfrazan de humildad, pero que en realidad apagan tu autoridad y neutralizan tu oración. Y lo peor es que las usamos sin cuestionarlas. Y si te dijera que Satanás no necesita impedirte de orar, solo necesita que sigas orando mal. ¿Te das cuenta del peligro? Hoy vas a descubrir una verdad que muy pocos conocen. Porque hay un secreto que los intercesores más ungidos ya entienden: las palabras que salen de tu boca tienen peso en el mundo espiritual. Cada frase que usas al hablar con Dios es como una semilla sembrada en lo invisible. Y si no vigilas lo que dices, puedes estar sembrando duda donde querías cosechar milagros. Este no es un estudio cualquiera. Hoy vamos a exponer 3 palabras que suenan inocentes, incluso cristianas, pero que están impidiendo que tus oraciones crucen el umbral del cielo. 3 expresiones que el infierno celebra cada vez que las usas, porque le dan acceso legal para resistirte. Pero también te voy a mostrar cómo reemplazarlas con palabras que activan tu autoridad como hijo, que abren puertas, que desatan lo sobrenatural y que hacen temblar al infierno cuando las pronuncias con fe. Prepárate, porque esto puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No solo vas a entender lo que está bloqueando tus respuestas, vas a aprender a usar tu voz como un arma, como un hijo que no mendiga, sino que gobierna en oración desde su posición de heredero del reino. Y antes de comenzar, quiero que hagas algo profético. Escribe en los comentarios: mis palabras tienen poder. Al hacerlo, estarás rompiendo el ciclo de la ignorancia espiritual y declarando que a partir de hoy usarás tu lengua para liberar y no para limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dale me gusta a este video también, porque cuando lo haces, estás ayudando a que esta enseñanza llegue a más hermanos que, como tú, aman a Dios, pero han estado orando sin resultados. No los dejes solos, comparte esta verdad. Y si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a entrenarte. Porque en los últimos tiempos, Dios está levantando un pueblo que no ora con miedo, sino con autoridad. Un pueblo que no se conforma con oraciones vacías, sino que profetiza con poder. Quédate conmigo hasta el final, porque la 3 palabra que vas a conocer hoy puede ser la llave que estaba faltando para que esa promesa que no se ha cumplido finalmente se manifieste. ¿Estás listo? Entonces respira profundo, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te muestre lo que nadie te había enseñado hasta hoy. Vamos a comenzar. 1 palabra. ¿Alguna vez has orado con sinceridad, con lágrimas, sintiendo que tus palabras no pasan del techo, como si algo invisible estuviera bloqueando tu conexión con Dios? Hoy descubrirás una de las causas más ignoradas de esa desconexión, una palabra pequeña, pero espiritualmente peligrosa. Una palabra que tal vez repites sin notar que está saboteando tu fe, la palabra sí. A primera vista parece una palabra humilde. Señor, si puedes, si es tu voluntad. Suena piadosa, pero en muchos casos es la máscara perfecta de la duda. Es lo que Gedeón hizo cuando el ángel del Señor le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado. Él respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No estaba afirmando la presencia de Dios, la estaba cuestionando. Y ese patrón se repite en muchas oraciones, Frases como: Señor, si puedes ayudarme, si tú quieres, sáname, esconden ambigüedad. Son expresiones que, en lugar de activar la fe, la diluyen. En el reino espiritual, la ambigüedad abre puertas a la incredulidad. Hay una gran diferencia entre rendirse a la voluntad de Dios y orar con duda. La rendición reconoce que sus caminos son más altos, pero la duda siembra inseguridad. Cuando dices sí con incertidumbre,
Lo que estás expresando es, no sé si Dios quiere ayudarme. No estoy seguro de que me escuche. Y eso crea una barrera real. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. El que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. La duda, incluso en forma de un sí, cancela la oración. Jesús no enseñó a orar con condiciones. Él dijo, pedid y se os dará. No, pedid y quizás se os dará si Dios quiere. Él nos enseñó a orar con convicción. Y aunque en Getsemaní Jesús dijo si es posible, lo hizo en actitud de obediencia, no de duda. Él conocía el plan del Padre y se sometió a él, no porque dudara, sino porque confiaba. Por eso es hora de cambiar ese sí condicional por declaraciones basadas en las promesas de Dios. No digas, Señor, si puedes sanarme. Declara, por tus llagas fui sanado. No digas, si tú quieres, prospera mi vida. Afirma, mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria. Cada declaración firme es una llave que abre puertas. Una afirmación bíblica no es presunción, es fe. Y cuando empiezas a orar desde la certeza, no desde la duda, tu oración se vuelve poderosa, porque tus palabras son armas, y cada vez que oras con un sí dudoso, estás cediendo tu autoridad. Pero cuando oras con convicción, estás actuando como hijo, no como mendigo espiritual. Y ahí es cuando el cielo se mueve a tu favor. Segunda palabra. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios diciendo, tal vez puedas ayudarme, tal vez tengas un propósito en esto, tal vez sea tu voluntad cambiar mi situación? A primera vista, estas frases suenan humildes, pero detrás del tal vez se esconde algo mucho más peligroso, la falta de certeza. Y donde no hay certeza, no hay fe, y sin fe no hay poder. El tal vez es una trampa silenciosa. Se disfraza de reverencia, pero en realidad es un síntoma de desconocimiento profundo del carácter de Dios. Es lo que casi le costó el milagro a Naamán, el poderoso general sirio que sufría de lepra. En 2 Reyes 5, cuando el profeta Eliseo le envía instrucciones claras, sumergirse 7 veces en el Jordán, Naamán se enoja. ¿Por qué? Pero en su mente había imaginado otro escenario. Tal vez el profeta saldría, tal vez invocaría el nombre del Señor de una manera espectacular, tal vez lo tocaría con las manos. Sus expectativas estaban llenas de tal vez, y eso casi lo deja fuera de su milagro. Muchos creyentes hoy viven exactamente igual. Acuden a la oración con un corazón lleno de tal vez Dios me sane, tal vez Dios quiera abrir esa puerta, tal vez este dolor sea parte de su plan. No se dan cuenta de que ese lenguaje revela una fe vacilante, insegura, tibia. Y Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tal vez no es neutral, no es una pausa espiritual. Es una sombra que oscurece la claridad de la promesa. Es como intentar encender una fogata con leña mojada. No importa cuánto ores, si oras con incertidumbre, tu oración pierde fuego, pierde dirección, pierde poder. El apóstol Pablo fue tajante en su carta a los Corintios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. No dijo algunas promesas, no dijo con suerte, ni con condiciones ocultas. Dijo todas. Eso significa que cuando tú oras, no debes hacerlo desde la posibilidad, sino desde la certeza, desde el sí y amén que activa el cumplimiento. Decir tal vez Dios me sane no es humildad, es ignorancia espiritual. Porque Dios ya dijo que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Decir tal vez me ayude con mis finanzas es dudar de su provisión, cuando Él declaró que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Cada tal vez que permites en tu oración debilita tu autoridad como hijo. Y el enemigo lo sabe. ¿Recuerdas a la mujer con flujo de sangre? No dijo tal vez si toco su manto, dijo si tan solo lo toco, seré sana. Esa es la diferencia entre esperanza vaga y convicción profética. Cuando declaras con certeza, algo se activa en el mundo espiritual. Pero cuando oras con un tal vez, estás orando con el freno de mano puesto.
Dios no responde a la duda disfrazada, Él responde a la fe fundamentada. A partir de hoy, reemplaza cada tal vez por declaraciones basadas en la palabra. No digas, tal vez mi situación cambie. Declara, Dios está obrando todas las cosas para mi bien, porque le amo. No digas, tal vez Dios me ayude con esta carga. Proclama, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando hablas con fe, no solo estás orando, estás gobernando, estás ejerciendo autoridad, estás activando llaves espirituales que abren puertas que antes estaban cerradas. La oración no es el lugar para la incertidumbre, es el lugar para la certeza que nace de conocer quién es tu Padre, qué ha dicho en su palabra y lo que ha prometido a los que creen. Hoy deja atrás el tal vez y abraza el sí y amén, porque la fe que transforma no vive en la posibilidad, vive en la convicción. Tercera palabra. Muchos creyentes se acercan a Dios con oraciones que suenan profundamente humildes, pero que en realidad están minadas por una mentira sutil y peligrosa. Dicen cosas como, Señor, sé que no merezco, Padre, no soy digno de que me escuches, ¿quién soy yo para pedir esto? Aparentemente, estas palabras brotan de un corazón reverente, pero espiritualmente están desconociendo lo más poderoso que ocurrió en la historia, el sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra indigno se ha convertido para muchos en una etiqueta espiritual. Se sienten más cerca de Dios cuando se declaran pequeños, miserables, sucios, inmerecedores. Pero ¿es eso lo que Dios espera de nosotros después de habernos hecho sus hijos? ¿Es esa la identidad que la sangre de Jesús nos otorga? En Mateo 8 encontramos al centurión romano que se acercó a Jesús pidiendo la sanidad de su siervo. Él dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero detente un momento aquí. Este hombre no se quedó estancado en su sentido de indignidad. Inmediatamente añadió, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Reconoció su condición humana? Sí, pero creyó en el poder y la autoridad de Jesús. Y fue justamente esa fe, no su sentimiento de indignidad, la que hizo que Jesús lo elogiara públicamente. Hoy, muchos creyentes repiten esa primera parte, no soy digno, pero nunca llegan a la segunda. Se quedan atrapados en un ciclo de autoacusación, como si la humildad consistiera en recordarse constantemente lo poco que valen. Pero eso no es humildad. Eso es ignorancia de lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos 8:1 lo dice con claridad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? Ninguna, ni un poco, ni por un momento. Hebreos 10:10 añade, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No dice que seremos santificados si somos suficientemente humildes. Dice que ya fuimos santificados. El sacrificio fue completo. No hay nada que añadir. Como cada vez que oras diciéndote indigno, estás diciendo sin darte cuenta que la sangre de Jesús no fue suficiente, que el sacrificio no alcanzó para cubrirte, que aún necesitas castigarte, disminuirte, arrastrarte espiritualmente para que Dios te escuche. Pero eso es exactamente lo contrario del Evangelio. El enemigo se regocija cuando un hijo de Dios se arrodilla en vergüenza, no en fe, porque sabe que ese hijo, aunque sea amado, nunca ejercerá autoridad si vive como si no tuviera derecho a entrar en la sala del trono. La diferencia entre humildad verdadera y autoacusación es abismal. La humildad dice, gracias Señor porque no lo merecía, pero tú me lo diste. La autoacusación dice, no merezco nada, así que no me atrevo a pedir. La primera exalta a Cristo, la segunda lo minimiza. Hebreos 4:16 no nos invita a acercarnos al trono de la gracia con culpa ni con duda. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Cómo es posible acercarse con confianza si todo lo que repetimos es que no somos dignos? El Padre no está esperando que le demuestres tu humildad con autoacusación. Él espera que te presentes como hijo, con la identidad que Él mismo te dio, coheredero con Cristo, embajador de su reino, sacerdote real, pueblo santo. Cuando oras desde ahí, tus palabras no son arrogantes, son autorizadas. A partir de hoy, deja de decir, no soy digno. Empieza a decir, fui hecho digno por la sangre de Jesús. No ores más como un mendigo espiritual, ora como un hijo amado. Porque eso es lo que eres, y cuando lo haces, no solo honras a Dios, honras el valor incalculable de la cruz. Hay quienes, después de dejar de usar palabras como sí, tal vez o indigno, creen que con eso basta para tener una vida de oración efectiva, pero la verdad es mucho más profunda y desafiante, porque el verdadero problema no son solamente las palabras, sino la fuente que las inspira. Es decir, no basta con eliminar ciertos términos de nuestro vocabulario espiritual, si no identificamos la voz que los sembró allí. El enemigo no solo ataca desde fuera, muchas veces opera desde dentro, disfrazado, sutil, manipulando nuestro lenguaje, moldeando nuestras oraciones con pensamientos que parecen piadosos, pero que son trampas disfrazadas. Y es por eso que hoy necesitas abrir los ojos espirituales a una realidad mucho más seria, el origen invisible del sabotaje. Uno de los títulos más reveladores que la Biblia le da a Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Y no es un título poético, es una función estratégica. El enemigo conoce la fuerza legal que tienen las palabras en el mundo espiritual. Él sabe que todo lo que es dicho con convicción tiene poder para establecer o desatar algo en lo invisible. Por eso, su principal objetivo no es necesariamente evitar que ores, sino lograr que ores con las palabras equivocadas. Que hables desde el miedo, desde la duda, desde la condenación. Porque mientras estés orando, pero contaminado por su influencia, tus oraciones serán inofensivas. Y él podrá seguir operando en tu entorno sin resistencia espiritual real. Satanás no se presenta con cuernos y tridente. Él entra con pensamientos, pensamientos que parecen humildad, pero en realidad son acusación. Pensamientos que parecen sumisión, pero en realidad son renuncia a la fe. Pensamientos que disfrazan incredulidad con reverencia religiosa. Te hace creer que estás honrando a Dios cuando en realidad estás negando sus promesas. Ese es el nivel de sutileza con el que opera. Y lo más peligroso es que muchos creyentes han adoptado un lenguaje religioso sin darse cuenta de que ese lenguaje ha sido formateado por el enemigo. Usan frases heredadas, patrones aprendidos en ambientes espirituales secos, estructuras oracionales sin vida. Repiten palabras no porque el Espíritu Santo las inspire, sino porque la tradición las normalizó. Y esas palabras ya no son una expresión de fe, sino una repetición de cadenas invisibles que perpetúan la tibieza espiritual. Cuando el enemigo logra contaminar tu lenguaje, logra contaminar tu fe. Porque la fe se alimenta de la palabra hablada, creída y proclamada. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si el enemigo logra sembrar duda en tu corazón, tu boca la va a declarar. Y cada declaración es una autorización en el mundo espiritual. Tus palabras son llaves que abren puertas o sellan destinos. Son semillas que producen fruto. Satanás lo sabe, que abren puertas o sellan destinos. Son semillas que producen fruto. Satanás lo sabe, y por eso trabaja en silencio, filtrando conceptos religiosos que parecen correctos, pero que en realidad apagan la llama de la fe. Una de las estrategias más comunes que usa el enemigo es mezclar verdad con mentira. No te susurra errores evidentes, te susurra verdades a medias. Por ejemplo, Dios es soberano, así que no hay necesidad de pedirle con insistencia. Suena correcto, tal vez, pero encierra una trampa, la pasividad espiritual, o frases como,
no soy nadie, solo un pecador. Puede sonar humilde, pero si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, justificado por la sangre de Cristo, esa afirmación niega tu identidad celestial. Es una aparente humildad que encierra una gran herejía, y aquí es donde entra el legalismo y la religiosidad sin revelación. Muchos cristianos usan palabras correctas según los estándares de la religión, pero completamente desconectadas del poder del Espíritu. Es el mismo lenguaje que tenían los fariseos en tiempos de Jesús, rezos largos, vocabulario sofisticado, pero sin vida, sin relación, sin fe verdadera. Jesús los confrontó una y otra vez no por sus palabras, sino por el espíritu que había detrás de ellas. Palabras vacías, repeticiones mecánicas, fórmulas humanas. Y hoy, ese mismo patrón sigue presente en muchas vidas, personas que oran, pero no se conectan, que hablan, pero no declaran, que repiten, pero no transforman. Necesitamos discernir cuando nuestras palabras ya no son nuestras, sino manipuladas. Discernir no es tener conocimiento teórico, es tener sensibilidad espiritual. Es permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestro lenguaje, nuestras intenciones, nuestra forma de hablar con Dios. Porque cuando tus palabras están bajo influencia demoníaca, aunque suenen bíblicas, no tienen autoridad. Pero cuando tus palabras son inspiradas por el Espíritu, aunque sean sencillas, estremecen el cielo. Y esto requiere decisión, requiere renunciar al viejo lenguaje, requiere dejar atrás oraciones copiadas de otros y comenzar a construir una forma de orar que nazca de tu relación íntima con el Padre. Orar como un hijo que conoce el corazón de su Padre. Hablar como alguien que sabe quién es, qué tiene y para qué fue llamado. En el reino espiritual no se trata solo de hablar, se trata de declarar con convicción. Se trata de usar las palabras correctas, nacidas de la verdad, impulsadas por el Espíritu, fundamentadas en la palabra, porque sólo así tus oraciones tendrán peso eterno, sólo así tu voz tendrá eco en el cielo y temblor en el infierno. Lo que declaras en oración no es solo una expresión emocional, es un acto espiritual con consecuencias reales. Si en los bloques anteriores aprendiste a identificar las palabras que sabotean tus oraciones, ahora es momento de entender el peso eterno que tienen las palabras correctas. No basta con eliminar lo negativo, es necesario construir con lo correcto. Tus palabras son más que sonidos, son llaves que abren o cierran puertas en el mundo invisible. Proverbios 18 de Mbitumash lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que cada oración, cada declaración, estás sembrando algo, o estás hablando vida, o estás soltando muerte. En el ámbito espiritual no existe palabra neutra. Todo lo que sale de tu boca en oración es una semilla que, tarde o temprano, producirá fruto. Cuando Dios creó el universo, lo hizo hablando. No movió una piedra, no esculpió el cielo con las manos. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Su palabra fue la herramienta de creación. Y como fuimos hechos a su imagen, nuestras palabras también cargan un diseño espiritual creativo. Cuando declaras algo en oración, estás construyendo una atmósfera de fe o de temor, de sanidad o de enfermedad, de victoria o de derrota. Y si eso aplica en lo natural, con más razón en lo espiritual. Porque la oración es territorio sagrado. Cada palabra que pronuncias delante de Dios se convierte en una acción espiritual. No estás solo hablando con el Padre, estás interviniendo en el mundo invisible. Tus palabras son como flechas, pueden dar en el blanco o perderse en la confusión. En la guerra espiritual, la lengua es un arma. Jesús no pensó en silencio cuando fue tentado en el desierto. Él habló, escrito está. Cuando enfrentó a la tormenta, no oró en secreto, reprendió el viento. Cuando resucitó a Lázaro, no esperó, gritó. En todos esos casos, sus palabras produjeron transformación inmediata porque estaban cargadas de fe y autoridad. La Biblia nos da ejemplos claros. Josué ordenó al sol detenerse y el sol obedeció. Elías cerró el cielo con una declaración profética. Pedro no oró por el cojo en el templo, lo levantó con una palabra de autoridad.
Cada uno de ellos entendió que sus palabras tenían peso espiritual porque estaban alineadas con la voluntad de Dios. Ese mismo poder habita en ti, no porque seas especial, sino porque el Espíritu Santo está contigo. Pero necesitas usarlo con sabiduría. No repitas palabras vacías ni frases religiosas. Declara con fe, habla como quien sabe que tiene respaldo celestial. Reemplaza la queja con proclamación. Cambia el temor por convicción. Haz de tu lengua un canal por donde fluya el poder de Dios. Porque orar no es solo hablar, es gobernar. Es ejercer tu identidad como hijo del Rey. Y cada palabra pronunciada con fe es un ladrillo más en el puente que une tu realidad con el cielo. No basta con hablar mucho, tampoco con llorar más. La oración que realmente mueve el cielo no depende de fórmulas largas ni de frases sofisticadas. Lo que la hace poderosa es lo que lleva por dentro: fe, identidad y autoridad. Estos tres elementos son como el corazón, el alma y la voz de una oración viva. Cuando los tres están alineados, el cielo se abre. La fe es el punto de partida, no una fe vaga o emocional, sino la convicción de que lo que estás declarando ya está respaldado por la palabra. Hebreos 11:1 lo deja claro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin esa certeza, toda oración se convierte en ruido, pero con ella, incluso una frase corta puede sacudir montañas. Después está la identidad. Muchos oran como si fueran mendigos suplicando misericordia. Pero si has nacido de nuevo, eres hijo, y un hijo no ruega por lo que le pertenece por herencia. Un hijo se acerca con confianza al Padre. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La oración se vuelve poderosa cuando brota desde esa identidad. Ya no pides como quien no merece, sino como quien sabe que tiene acceso directo al trono de la gracia. Y el tercer elemento es la autoridad. Jesús nunca modeló una oración débil. Cuando oraba lo hacía con certeza. Cuando hablaba las cosas obedecían. No rogaba por un milagro, lo decretaba. La autoridad no se gana por gritar, se ejerce por posición espiritual, y esa posición la tienes tú en Cristo. Efesios 2:6 dice que hemos sido sentados con Él en lugares celestiales. Esa es tu posición, y desde ahí debes orar. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hace eficaz a una oración? No es el volumen ni la duración, es la justicia que viene por la fe en Cristo y la intención. Una oración eficaz nace del Espíritu, no del miedo. Declara, no duda. Se apoya en lo eterno, no en las emociones del momento. Jesús nunca pronunció discursos en sus oraciones. Eran breves, pero cargadas de poder. Levántate y anda, sea hecho conforme a tu fe. Lázaro, sal fuera. Cada palabra suya era una descarga del cielo. Y nos dio el mismo modelo. Él no nos enseñó a implorar, sino a creer, declarar y caminar sobre la palabra liberada. Por eso, a partir de ahora, necesitas revisar la estructura de tus oraciones. ¿Estás pidiendo como quien no sabe si será escuchado? ¿O estás declarando como quien sabe que el cielo respalda su voz? Reemplaza frases temerosas por decretos firmes. Cambia el si tú quieres por yo creo y recibo. La oración poderosa no es la que emociona, es la que transforma. Porque cuando oras desde tu identidad, con fe inquebrantable y autoridad consciente, ya no estás esperando un milagro, estás caminando en él. No todos los desafíos se vencen pidiendo. Hay momentos en que Dios no quiere que ores, sino que profetices, que no supliques, sino que declares, que no hables del problema, sino al problema. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ezequiel en el capítulo 37. Dios no lo llevó al valle de los huesos secos para que llorara ni para que intercediera. Lo llevó para que profetizara. Imagínate la escena. Un valle lleno de huesos, no solo muertos, sino sequismos, sin rastro de vida ni esperanza. Y Dios hace una pregunta desconcertante. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel responde con sabiduría. Señor, tú lo sabes. Y en vez de darle una explicación, Dios le da una orden.
profetiza sobre estos huesos. No le dijo ora por ellos, ni espera que yo haga algo. Le dijo habla, declara, da una orden espiritual con tu boca. Eso cambia todo, porque nos muestra un principio clave. Hay situaciones en tu vida que no cambiarán mientras sigas orando pasivamente. Necesitan que abras tu boca y profetices vida, restauración y movimiento sobre lo que parece completamente perdido. Dios pudo haber hablado directamente a los huesos, pero quiso usar la voz de su profeta, porque en el reino espiritual, Dios actúa a través de aquellos que se atreven a hablar con su autoridad. Los huesos secos representan esas áreas de tu vida que parecen muertas. Un matrimonio roto, un sueño enterrado, un llamado que quedó estancado, una salud debilitada. Pero el poder no está solo en identificar la muerte, sino en hablarle vida. Cuando Ezequiel obedeció y profetizó, algo increíble ocurrió. Hubo un ruido, un estremecimiento, los huesos comenzaron a juntarse, creció carne, se formaron cuerpos, y finalmente vino el aliento de vida. Todo comenzó con una declaración profética. Este principio no es solo para los profetas del Antiguo Testamento, es para ti. Jesús lo confirmó en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Fíjate bien, no dijo el que ore por el monte, dijo el que le hable al monte. Hay momentos en los que debes dejar de orar sobre tu problema y comenzar a ordenarle que se mueva. ¿Qué pasaría si comenzaras hoy a hablar a esas áreas muertas en tu vida? ¿Qué ocurriría si dejaras de describir tu situación y empezaras a decretar sobre ella? Las palabras liberadas con fe tienen el poder de cambiar atmósferas, romper cadenas y despertar lo que parecía perdido. Porque el mismo Dios que levantó un ejército de huesos secos puede restaurar lo que tú ya dabas por muerto. Recuerda, no estás en ese valle para observar ni para lamentarte. Estás ahí para hablar con voz profética. Profetiza a tu futuro, profetiza a tu salud, profetiza a tus finanzas, profetiza a tu llamado. Cuando hablas con fe, el cielo se alinea y los huesos comienzan a moverse. Muchos oran durante años sin ver resultados, no porque les falte fe, sino porque siguen orando alrededor del problema, en lugar de hablarle directamente al problema. Jesús fue muy claro en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Observa con atención. Jesús no dijo, cualquiera que ore sobre el monte, sino cualquiera que le hable. Esto revela una verdad profunda y para muchos olvidada. Hay situaciones espirituales que no responden a súplicas pasivas, sino a declaraciones firmes llenas de fe. El monte representa cualquier obstáculo que se interpone entre tú y el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Enfermedad, escasez, opresión, estancamiento, miedo. Hablarle a la montaña es mucho más que decir frases positivas. Es posicionarte espiritualmente como hijo de Dios, reconociendo tu identidad y tu autoridad en Cristo. Es decirle al problema, no tengo miedo de ti, no me vas a detener. Conozco mi posición y vengo armado con las promesas de Dios. En lugar de orar diciendo, Señor, este problema es muy grande, no sé si podré con él, debes declarar, montaña, en el nombre de Jesús, muévete. Hoy termina tu dominio sobre mi vida. Muchos cristianos oran mezclando fe con miedo, intercesión con queja. Le dicen a Dios lo difícil que es su situación, pero no se atreven a tomar autoridad sobre ella. El lenguaje del reino no es solo el de la petición, sino el del mandato. Jesús oraba poco, pero declaraba mucho. A la tormenta le dijo, calla, enmudece. Al paralítico, levántate y anda. Al demonio, sal de él. No describía el problema, lo confrontaba con palabras cargadas de poder espiritual. Esto también se ve en otros pasajes. Josué detuvo el sol con una palabra. Elías declaró que no llovería y el cielo se cerró. Pedro dijo al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Cada uno usó su boca como instrumento de autoridad, no para lamentarse, sino para ejecutar el propósito divino. Hoy, Dios te recuerda que tu montaña no necesita una descripción emocional, necesita una orden espiritual. La autoridad no es un sentimiento, es una posición legal en el reino, y esa autoridad fue comprada para ti en la cruz. Mientras sigas hablando del problema, el problema crecerá, pero cuando comiences a hablarle, se moverá. No porque tú seas fuerte, sino porque el que te respalda es el Dios Todopoderoso. Hablarle al monte es declarar con convicción lo que la palabra ya garantiza. Es decir, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Dios pelea mis batallas. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y cada palabra dicha con fe se convierte en un martillo espiritual que golpea tu montaña hasta hacerla polvo. No fuiste llamado a coexistir con los obstáculos, sino a removerlos. Jesús no usó la fe como refugio, sino como herramienta de conquista. Y tú, como su discípulo, estás llamado a hacer lo mismo. Hay una diferencia abismal entre orar como un huérfano y orar como un hijo. Esta diferencia no está en las palabras que usas, sino en la identidad desde la cual oras. En Gálatas 4:7, Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta declaración no es simbólica, es una realidad espiritual que define cómo deberías vivir y especialmente cómo deberías orar. Un huérfano ora desde el miedo, desde la carencia, desde la inseguridad. Sus oraciones están llenas de dudas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que merezco su atención? ¿Será que Él me va a responder? En cambio, un hijo ora desde la certeza de ser amado, esperado, escuchado. Ora como alguien que tiene acceso, que no necesita pedir permiso para entrar a la presencia de su Padre. Lamentablemente, muchos cristianos viven como si fueran huérfanos espirituales. Satanás lo sabe y trabaja incansablemente para mantenerlos en esa mentalidad. Les recuerda sus errores, sus fracasos, sus debilidades. Los hace sentir indignos, pequeños, ajenos a las promesas. Les susurra que no son suficientes, que no han hecho lo necesario, que Dios está distante o decepcionado. Y cuando oran, lo hacen arrastrándose, pidiendo disculpas por existir, rogando como si fueran extraños frente a un Dios lejano. Pero el Evangelio no es un mensaje de orfandad, es una adopción gloriosa. Cuando aceptaste a Cristo, no solo fuiste perdonado, fuiste hecho hijo. Romanos 8:15 lo dice claramente. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión Abba no es una fórmula religiosa, es el grito de un hijo que sabe que tiene un lugar seguro, una voz que será escuchada, una herencia que le pertenece. Orar como hijo es acercarse al trono con libertad. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no con arrogancia, sino con conciencia. No porque lo merezcas por tus obras, sino porque Cristo te dio ese derecho. La cruz no solo pagó tu deuda, también firmó tu adopción. Reprogramar tu mente espiritual significa dejar de orar como un mendigo y comenzar a orar como un heredero. Significa reemplazar frases como Dios, si tú quieres, por favor, acuérdate de mí, por afirmaciones como Padre, vengo a ti como tu hijo, confiado en tus promesas, sabiendo que tú eres mi proveedor, mi sanador, mi libertador. Es dejar la culpa atrás y tomar tu lugar en la mesa. Hay autoridad en la oración del que sabe quién es. Jesús lo sabía. Por eso decía, yo sé que siempre me oyes. No era presunción, era relación. Y esa misma relación te pertenece a ti. Satanás quiere robarte esa identidad, porque sabe que un hijo que conoce su herencia se vuelve imparable. Cuando oras desde tu identidad de hijo, no estás mendigando amor, estás ejerciendo derechos de familia. No estás intentando ganar aprobación, estás respondiendo a una gracia que ya te fue dada. Eres coheredero con Cristo, nada menos. Y es desde esa posición que tus palabras se vuelven fuego,
tus oraciones se convierten en decretos y tu vida de fe deja de ser supervivencia para transformarse en conquista. Toda autoridad en el reino comienza con una revelación. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 16:15. Y cuando Pedro respondió con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo extraordinario ocurrió. Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta no fue una simple conversación. Fue la transferencia de una autoridad espiritual que no fue dada solo a Pedro, fue dada a todos los que caminan en esa misma revelación. Las llaves representan acceso, representan derecho, permiso, activación. Y en el mundo espiritual no se trata de llaves físicas, sino de llaves que funcionan a través de tus palabras, tu fe y tu comprensión de quién eres en Cristo. Jesús no le dio a Pedro una llave decorativa, le dio el poder de abrir puertas espirituales, de liberar bendiciones, de cancelar obras del enemigo. Y tú, como hijo de Dios, tienes esas mismas llaves. Cuando Jesús habla de atar y desatar, está usando un lenguaje de autoridad legal en el reino. Atar es prohibir, impedir, cerrar. Desatar es permitir, liberar, abrir. Es la misma autoridad que usó para reprender espíritus inmundos, para sanar enfermos, para calmar tormentas. No lo hizo con largas oraciones, lo hizo con palabras de autoridad. Y eso es lo que significa tener las llaves, aprender a usar la palabra como espada, la fe como martillo y tu boca como el instrumento de gobierno espiritual. Pero aquí está el problema, muchos tienen las llaves, pero no saben que las tienen o no las usan. Oran como si todo dependiera de que el cielo tenga un buen día, cuando en realidad Dios ya entregó poder a su iglesia. Jesús no dijo, lo que Dios ate en el cielo, ustedes lo atarán en la tierra. Dijo lo contrario. El cielo responderá a lo que tú declares con fe. Esta es una de las verdades más poderosas y más ignoradas. Tus palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en decretos que el cielo honra. Por eso, oraciones cargadas de autoridad pueden abrir puertas que llevaban años cerradas. Declaraciones firmes pueden romper cadenas familiares, liberar finanzas, restaurar cuerpos enfermos y transformar atmósferas espirituales. Piénsalo así. Cada vez que usas la verdad de Dios con fe, estás insertando una llave en una cerradura espiritual. Estás diciendo, en el nombre de Jesús, abro esta puerta de provisión. O, ato toda obra del enemigo contra mi casa. Y el cielo responde, no porque tú seas especial, sino porque estás usando lo que ya te fue dado. Hay personas que viven espiritualmente en la sala de espera, cuando ya tienen las llaves en el bolsillo. Han pedido por años una respuesta que podría haber sido desatada con una sola declaración firme. No se trata de manipular a Dios, sino de ejercer lo que Él mismo autorizó. Jesús te delegó una posición, y con esa posición una voz con peso. Casos como el de Pedro con el cojo en la puerta del templo son ejemplos claros. Él no oró tímidamente. Dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es usar una llave. O Pablo, cuando ordenó al espíritu de adivinación que saliera de una joven. O Elías, cuando declaró que no llovería sino por su palabra. Estas no son historias para admirar, son modelos a seguir. Tú también puedes usar las llaves, pero todo empieza cuando sabes quién es Jesús y quién eres tú en Él. Esa revelación activa la autoridad, y desde ahí, tus oraciones dejan de ser ruegos inciertos y se convierten en comandos respaldados por el cielo. No todas las oraciones son respondidas con un sí, y eso no siempre significa que algo anda mal en tu fe. A veces, el silencio de Dios es también una forma de respuesta, y en esos momentos, el verdadero carácter de nuestra fe es puesto a prueba, porque cualquiera puede declarar con autoridad cuando todo avanza. Pero ¿qué haces cuando el cielo guarda silencio? Cuando no hay señales, cuando no ves cambio alguno, aunque has orado, creído y declarado. El apóstol Pablo vivió algo así.
En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba profundamente. Oró 3 veces para que Dios se lo quitara, pero la respuesta no fue la que esperaba. Dios no dijo sí, ni tampoco simplemente no. Su respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No hubo milagro visible, pero sí hubo una revelación profunda. Dios le estaba diciendo: «No voy a quitar esto, pero voy a hacerte más fuerte que esto». Esta escena es una lección de madurez espiritual, porque no se trata solo de orar para obtener resultados, se trata de orar para alinearnos con el corazón de Dios, para comprender sus tiempos, sus métodos, su pedagogía divina. Cuando no hay respuesta inmediata, no significa ausencia de Dios. Significa que estás siendo llamado a confiar más allá de la lógica, a sostener tu fe incluso sin evidencias. Y esa fe silenciosa muchas veces pesa más en el mundo espiritual que 1000 gritos de desesperación. Es vital entender la diferencia entre una respuesta y un proceso. Muchas veces oramos esperando una acción inmediata, pero lo que Dios activa es un proceso de transformación. En lugar de cambiar la situación, empieza a cambiarnos a nosotros, y eso no es menos poderoso. A veces lo que estás viviendo no es un no, sino un todavía no, o un quiero que confíes aunque no entiendas. Y en esos momentos tu postura espiritual lo es todo. Orar con madurez significa no condicionar tu fe a los resultados visibles. Significa seguir declarando promesas aunque no veas cumplimiento aún. Significa afirmar que Dios es bueno incluso cuando estás en medio de la tormenta. Significa repetir: «Yo sé en quién he creído», aunque no sientas nada. Esta es la fe que conmueve el cielo. La fe que no se basa en emociones, sino en convicción, que no vive de señales, sino de revelación. Jesús enseñó que debemos perseverar en la oración, como la viuda insistente que no dejaba en paz al juez injusto. Esa historia no fue contada para alimentar una oración cargada de ansiedad, sino para mostrar la fuerza de la constancia. El cielo honra la fe que no se rinde, la que declara, proclama, agradece y confía aunque parezca que no hay movimiento. Porque incluso cuando no ves, algo se está gestando en lo invisible. A veces el silencio de Dios está preparando el terreno para una revelación más profunda, para una sanidad más completa, para un milagro que vendrá en el momento exacto. El error es asumir que el silencio es castigo o indiferencia. En realidad, puede ser señal de que estás en una etapa donde Dios quiere que camines por fe, no por vista. Que hables vida sin necesidad de ver brotes aún. Que declares victoria sin pruebas externas, confiando únicamente en su carácter. Y cuando logras sostener tu voz en esos días grises, cuando no dejas que la frustración cancele tu fe, entonces estás caminando como los verdaderos guerreros del reino. Porque el silencio no te apaga. Te fortalece, te profundiza y te madura. Te has sentido atrapado en un patrón donde oras, horas y horas, pero parece que nada cambia, como si repitieras las mismas palabras, hicieras los mismos esfuerzos, pero al final el resultado fuera siempre el mismo: frustración. Es como caminar en círculos espirituales. Mismo clamor, misma angustia, mismos resultados estancados. Y llega un punto en el que uno comienza a preguntarse: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Dios me está escuchando realmente? Pero la verdad es que muchas veces no se trata de falta de fe o de deseo sincero. Se trata de ciclos espirituales que han sido formados desde una raíz de religiosidad, patrones repetitivos que parecen devotos, pero que no están alineados con el corazón de Dios. Y uno de los mayores errores que podemos cometer en la vida de oración es seguir repitiendo lo que no está produciendo fruto. Decir las mismas cosas con el mismo tono, esperando que por insistencia algo suceda. Pero no hay transformación donde no hay revelación. Y sin revelación, lo único que cosechas es desgaste. Por eso lo primero que necesitas hacer es diagnosticar tu vida de oración. Pregúntate con honestidad: ¿me está acercando a la presencia de Dios o me está cansando emocionalmente? ¿Me llena de paz o me deja más ansioso? ¿Siento dirección o solo repito por costumbre?
porque la oración no fue diseñada para ser una carga ni una obligación. Fue pensada para ser un canal vivo de conexión con el Padre. Si tu vida de oración te frustra más de lo que te transforma, es momento de romper ese ciclo. Muchos oran desde un lugar de escasez interior, creyendo que si repiten ciertas frases o si oran con suficiente intensidad, lograrán torcer el brazo de Dios. Pero Dios no responde a fórmulas, sino a fe. No responde a repeticiones vacías, sino a corazones alineados con su verdad. Cuando entiendes esto, dejas de orar desde el esfuerzo humano y comienzas a declarar desde tu identidad espiritual. Y eso lo cambia todo. Romper ciclos de oración sin frutos implica revisar lo que estás sembrando con tus palabras. ¿Estás declarando vida, promesas, autoridad? ¿O estás mezclando tu oración con queja, desesperanza y duda? Porque cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Y si estás sembrando desde la frustración, solo cosecharás más de lo mismo. Pero si aprendes a sembrar desde la verdad de la palabra, activas un nuevo ciclo. Siembra, declaración, cosecha. Ese es el ciclo del reino. No oras solo para desahogarte. Oras para sembrar en lo invisible lo que quieres cosechar en lo visible. Oras para establecer el diseño de Dios en la tierra. Declara la palabra con convicción. Profetiza vida sobre lo estéril. Siembra fe en medio del caos. Y no te detengas. Porque lo que hoy siembras en fe, mañana dará fruto en victoria. Salir del estancamiento espiritual no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión. Decide hoy cerrar el ciclo de la religiosidad que ora sin dirección, que clama sin expectativa, que repite sin revelación, y abre un nuevo ciclo donde cada oración se convierte en una declaración de autoridad, cada palabra en una semilla profética y cada día en una oportunidad para ver el cielo tocar la tierra. Llegar a una vida de oración que produce resultados constantes no es cuestión de emoción ni tampoco de casualidad. Requiere estrategia, consistencia y sobre todo profundidad. Muchos oran con buenas intenciones, pero lo hacen sin una estructura espiritual que sustente ese fuego. Por eso tan rápido como encienden la llama, también la pierden. No basta con orar. Es necesario aprender a sostener una vida de oración con fuego y resultados. Una de las herramientas más poderosas para avivar ese fuego es la oración en lenguas. No es una práctica mística vacía, es una tecnología espiritual dada por Dios para edificar tu espíritu más allá de lo que tu mente puede entender. Cuando oras en lenguas, tu espíritu ora directamente al Padre, edificándote internamente, activando tu sensibilidad espiritual y posicionándote en lugares celestiales. Es fuego puro, directo del altar de Dios. Junto a esto, la meditación bíblica no puede faltar. Meditar en la palabra es mucho más que leerla, es rumiarla, masticarla, dejar que penetre lo profundo de tu alma. Cuando meditas en una promesa, esa verdad se vuelve parte de ti. Ya no solo la conoces, la crees, la encarnas, y entonces tus oraciones comienzan a fluir desde la revelación, no desde la necesidad. Ahí es donde tus palabras comienzan a cargar peso espiritual real. La declaración profética también es clave. No se trata de repetir frases positivas, sino de usar la escritura para establecer decretos con autoridad. Cada día puedes construir un altar con tus palabras, un altar de comunión, de alineación con el cielo, donde tu boca se convierte en canal de gobierno espiritual. Comienza tu día con declaraciones como: hoy camino bajo la cobertura del Altísimo, hoy la gracia me rodea como un escudo, hoy declaro puertas abiertas y cielos sobre mí. Eso no es rutina vacía, es estrategia divina. Y no olvides el contexto donde oras. El ambiente importa. Hay lugares donde tu espíritu se conecta más fácilmente. Crea un espacio físico que sea tu punto de encuentro con Dios. Un rincón donde solo se hable fe, donde solo se escuche adoración, donde el cielo tenga lugar. La postura también importa. Arrodillarte, levantar manos, postrarte. Todo eso involucra el cuerpo en la entrega. Porque no solo oras con la boca, oras con todo tu ser.
El ayuno es otra herramienta vital, no para torcer el brazo de Dios, sino para alinear tu espíritu con su voluntad. Ayunar afina tu oído, limpia tu corazón, rompe estructuras internas. Es un acto de guerra silenciosa que abre espacio para que el espíritu tome el control. Pero quizás lo más desafiante sea mantener la pasión sin caer en la rutina. Y eso solo se logra cuando la oración deja de ser una obligación y se vuelve un encuentro. Cuando no oras por deber, sino por deseo. No para cumplir, sino para arder. Sino por deseo. No para cumplir, sino para arder. Para eso, varía tu ritmo. Cambia tus horarios, tus métodos, tus formas. Mantén la esencia, pero no permitas que la familiaridad te robe el asombro. La vida de oración no es una carga, es un privilegio. Es el espacio donde el cielo se inclina a escuchar tu voz, donde se activan promesas, se desatan respuestas y se renueva tu propósito. Estas estrategias no son reglas religiosas, son llaves prácticas que te posicionan en una dimensión donde orar ya no es pedir, es gobernar, decretar y manifestar el reino de Dios en la tierra. Después de todo lo que has escuchado hasta aquí, podrías pensar que todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿funciona en la vida real? La respuesta es sí. Y no solo porque lo diga la Biblia, sino porque miles de personas ya han vivido transformaciones radicales al hacer un solo cambio, sustituir el lenguaje de la duda por palabras de fe, autoridad y convicción. Y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Una mujer que había orado por años por la restauración de su matrimonio cuenta que solía decir: «Señor, si tú puedes, cambia el corazón de mi esposo». Su oración era constante pero sin fruto, hasta que un día entendió que no se trataba de suplicar, sino de declarar. Comenzó a orar. «Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi casa. Declaro restauración, unidad y amor sobrenatural sobre mi familia». En menos de 3 meses, lo que parecía imposible comenzó a suceder. Su esposo regresó, completamente quebrantado y transformado. ¿Qué cambió? Su lenguaje. Otro caso impactante fue el de un joven con años de lucha contra la depresión. Su oración era siempre: «Dios, si puedes, ayúdame. Tal vez esta carga es parte de tu voluntad». Pero en vez de libertad, cada día era más oscuro, hasta que un día leyó en Isaías 61 que el Espíritu del Señor había venido para dar óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado. Ese día decidió cambiar su oración. Comenzó a declarar: «Yo tengo la mente de Cristo. Hoy recibo el gozo del Señor. Esta tristeza no me pertenece. Yo soy libre». Y con el tiempo, su mente se alineó con lo que su boca comenzó a proclamar. Hay testimonios de sanidades físicas, puertas laborales que se abrieron después de años de espera, restauraciones familiares, liberaciones de adicciones, todo como resultado de un cambio en la forma de orar. En todos los casos se repite el mismo patrón. Cuando la persona deja de usar sí, tal vez indigno, y comienza a declarar como hijo, con fe y autoridad, algo se activa en el cielo. Una mujer con un diagnóstico terminal cambió sus palabras del Señor: «Si quieres, sáname, al por tus llagas fui sanada. Mi cuerpo responde a tu palabra, tú eres mi sanador». Los médicos no sabían cómo explicar su recuperación, pero ella sí lo sabía. Su fe encontró un canal nuevo al cambiar su forma de hablar. Estos testimonios tienen algo en común. Ninguno comenzó con una gran fe. Todos comenzaron con una decisión. La decisión de alinear su boca con la verdad de Dios y no con las emociones del momento. Cambiar su lenguaje fue el primer paso para cambiar su destino. Y hoy tú también puedes comenzar a escribir tu propio testimonio. No necesitas ver todo resuelto para empezar a declarar. La fe no espera resultados para hablar. Habla para provocar resultados. Tus palabras de hoy están diseñando la atmósfera de tu mañana. Por eso, no subestimes el poder que hay en declarar con convicción lo que Dios ya prometió. Quizás el próximo testimonio que inspire a otros sea el tuyo. Llegados a este punto, ya no se trata solo de información, se trata de decisión. Ya no puedes orar igual.
no después de haber entendido que tus palabras son armas, llaves, semillas, herramientas que activan o bloquean realidades espirituales. Por eso, este no es solo un cierre, es un comienzo. Hoy estás a punto de hacer un pacto verbal, no con tus emociones, no con tus circunstancias, sino con el cielo. Cuando Dios cambia el destino de una persona, muchas veces lo hace cambiando primero su forma de hablar. Lo hizo con Abraham, que pasó a ser Abraham, con Sarai, que pasó a ser Sara, con Simón, que pasó a ser Pedro. No fue solo un cambio de nombre, fue un cambio de identidad y un cambio de lenguaje. Hoy, lo que Dios quiere hacer contigo es lo mismo, porque una nueva vida de oración comienza con una nueva forma de hablar. Y para sellar eso, hay algo que puedes hacer ahora mismo: establecer un pacto verbal con Dios, una decisión firme de que, a partir de hoy, tus oraciones estarán marcadas por tres cosas: fe inquebrantable, identidad firme y autoridad espiritual. Ese pacto no necesita gritos ni emociones intensas, solo necesita una determinación clara de que ya no vas a orar como quien duda, como quien mendiga, como quien se siente lejos de Dios, sino como hijo, heredero y embajador del reino. Aquí tienes algunas declaraciones con las que puedes comenzar hoy mismo. Mis palabras no cargarán más duda. Hablaré desde la certeza de las promesas de Dios. Yo oro con autoridad, porque fui hecho justo por la sangre de Jesús. Mi oración no es un intento desesperado, es una proclamación profética. Ya no soy esclavo del temor ni del pasado. Oro como hijo del Rey. Cada palabra que sale de mi boca se alinea con la verdad eterna de Dios. ¿Quieres un punto de partida? Aquí tienes una oración modelo que puedes usar como acto profético de activación. Padre, hoy renuncio al lenguaje de la duda, la confusión y la autoacusación. Declaro que mi boca será instrumento de fe, verdad y poder. Me comprometo a orar como hijo, a declarar como profeta y a caminar como heredero. Cada palabra que pronuncie será semilla de vida y verdad. A partir de hoy, activo el lenguaje del reino en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. No subestimes lo que esta decisión puede desencadenar. A lo largo de este camino has descubierto que las palabras crean atmósferas, abren puertas y desatan milagros. También has entendido que hay enemigos invisibles que quieren sembrar duda en tu boca, porque saben que no necesitan tocar tu vida si logran controlar tu lenguaje. Pero eso acaba hoy. Tu compromiso es más que un ejercicio espiritual. Es un acto de guerra. Es tomar tu posición como guerrero de oración, como centinela profético, como alguien que ya no ora desde la carencia, sino desde la convicción, que no suplica desde la tierra, sino que declara desde el cielo. A partir de hoy, tú decides qué tipo de oraciones van a marcar tu camino, las que rebotan contra el techo o las que atraviesan el cielo y mueven el trono de Dios. Tu pacto está sellado. Has llegado hasta el final de una de las enseñanzas más profundas que hemos compartido, y eso te convierte en alguien diferente. Porque, seamos honestos, muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría abandona a mitad del camino, distraídos por la prisa, por el ruido del mundo, por la comodidad de no confrontar su fe. Pero tú no. Tú permaneciste. Tú decidiste escuchar hasta el último segundo, y eso dice mucho de tu hambre espiritual, de tu compromiso y del llamado que arde en tu interior. Por eso, hoy quiero felicitarte y honrarte. Has demostrado que eres alguien que no solo oye la palabra, la busca, la abraza y la vive. Quiero que dejes tu marca aquí abajo con una sola frase: llegué porque necesitaba cambio. Así sabré que formas parte del pequeño grupo de guerreros que está siendo activado en esta generación para llevar la oración a otro nivel. No una oración vacía, repetitiva, sin fruto, sino una oración viva, cargada de identidad, autoridad y poder. A lo largo de este viaje espiritual, descubriste que no basta con tener fe si el lenguaje con el que oras sabotea tu fe. Aprendiste que palabras como sí, tal vez e indigno pueden parecer humildes, pero muchas veces son disfraces de la duda, del temor o de una mentalidad de esclavo.
Viste cómo esas expresiones bloquean tu conexión con Dios, aunque tu corazón esté sinceramente buscando respuesta. Entendiste también que cambiar tu forma de hablar no es solo un ajuste religioso, es una transformación de identidad. Es reconocer que ya no oras como huérfano, sino como hijo, que tus palabras tienen peso eterno, que cada declaración que haces en fe no desaparece en el aire, rompe cadenas, abre puertas, cambia atmósferas y mueve el cielo. Y más aún, descubriste que Dios te ha dado llaves, autoridad, poder, un nombre respaldado por el cielo, y que a partir de hoy puedes usar esas llaves no solo para orar, sino para gobernar espiritualmente. Porque cuando dejas de repetir oraciones sin fruto y comienzas a declarar con fe, tu vida ya no será la misma. Ahora quiero que lleves esta reflexión contigo. Tus palabras no solo hablan de ti, también construyen tu mundo. Piensa en esto por un momento, cada palabra que pronuncias es una semilla, y la vida que tienes hoy es, en gran parte, fruto de lo que sembraste con tu boca ayer. ¿Qué tipo de cosecha quieres ver mañana? Entonces, cuida lo que declaras hoy, porque no es solo oración, es arquitectura espiritual. Comenta aquí abajo la frase, soy un arquitecto del cielo. Quiero saber quiénes son los elegidos que están llegando hasta el final de mis enseñanzas. Los que están construyendo no solo una vida nueva, sino una realidad celestial sobre esta tierra. Y ahora te diré algo con mucho amor, pero con toda firmeza. Si aún no estás suscrito a este canal, algo no está bien. No es una opción más, es como ir cada domingo a la iglesia, ser alimentado, ministrado, tocado por el Espíritu, y al salir decir, no necesito volver. Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirle a tu alma, voy a mantener esta llama encendida, no quiero volver a la rutina, no quiero apagar este fuego. Y si ya estás suscrito, honro tu decisión, porque estás invirtiendo en lo eterno. Porque sabes que, en un mundo lleno de contenido vacío, necesitas espacios como este para recordar quién eres, a quién sirves y de qué estás hecho. Comparte este video, no por mí, por las personas que aún están orando con palabras que los atan, por los que necesitan esta enseñanza para recuperar su voz, su fe, su fuego. Compartir este mensaje no es enviar un enlace, es extender una cuerda de salvación espiritual a quien hoy está al borde del abismo, sin saber qué está fallando en su vida de oración. No dejes que este sea solo otro video más que viste. Haz de este momento un antes y un después. Vuelve a ver este contenido, toma notas, declara en voz alta, aplica lo aprendido y sobre todo, mantente conectado. Porque si llegaste hasta aquí, el Espíritu Santo ya comenzó algo poderoso en ti, y no va a detenerse. Este es tu pacto verbal, este es tu llamado, y hoy oficialmente te conviertes en un guerrero de oración, un profeta de tu casa, un portador del fuego del reino. Ahora, habla como quien sabe quién es, ora como quien sabe a quién pertenece, y vive como quien ya venció. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el fuego no se apague,